este video te explico la historia del Flashpoint y cómo las decisiones y líneas temporales crearon un problema grande para Barry Allen. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si el tiempo pudiera ser alterado y las líneas temporales se entrelazaran? Prepárate para sumergirte en una aventura épica llena de acción y emociones desbordantes con Flashpoint, la paradoja del tiempo. Recuerda suscribirte a Ultrasabio, compartir y dar like porque eso me ayuda a seguir creando contenido. Para estar más claros con la idea de universos alternativos y líneas temporales, esto se basa en la teoría de relatividad de Einstein y en física cuántica. La teoría de la relatividad establece que el tiempo es relativo y depende del marco de referencia del observador, es decir, el tiempo puede pasar de manera diferente para dos observadores que se mueven a velocidades diferentes o que se encuentran en lugares diferentes del espacio. Esto significa que dos observadores podrán experimentar diferentes líneas de tiempo dependiendo de su posición y velocidad. La física cuántica sugiere que el acto de observar un evento podría llevar a diferentes resultados, lo que podría generar diferentes líneas temporales. Flashpoint, la paradoja del tiempo, fue publicada por DC Comics en 2011. Esta historia presenta una realidad alternativa en la que Barry Allen, también conocido como Flash, despierta en un mundo muy diferente al que conocía. Aquí, sus poderes de velocidad se han desvanecido, sus seres queridos están en situaciones inesperadas y el mundo está al borde del colapso. El detonante de este cambio radical en la línea temporal es la decisión de Barry de retroceder en el tiempo para salvar a su madre del trágico destino que tuvo. Sin embargo, esta acción tiene consecuencias graves, ya que altera drásticamente el curso de la historia y crea un nuevo y peligroso presente. Flash se da cuenta de que debe encontrar una manera de reparar el desastre que causó antes de que sea demasiado tarde. En esta nueva línea de tiempo creada, los héroes y villanos icónicos de DC se presentan de manera diferente. Batman es Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, quien asumió el mando de justiciero tras la desaparición de su hijo en el asalto del Callejón. Superman, por otro lado, ha sido mantenido prisionero desde su llegada a la Tierra y es una figura débil y desnutrida. A medida que Flash se adentra en este mundo lleno de caos, descubre que hay entidades cósmicas poderosas detrás de esta paradoja temporal. Entre ellas se encuentra el malvado Profesor Zoom, un enemigo de Flash que ha manipulado los hilos del tiempo para su beneficio personal. El Dr. Zoom, también conocido como Profesor Zoom o Eobard Twain, es uno de los enemigos más peligrosos de Flash. Es un supervillano cuyos poderes y habilidades están directamente relacionados con la velocidad y la manipulación del tiempo. Eobard Twain era un científico del siglo XXV obsesionado con Flash y su legado. Utilizando la tecnología avanzada de su era, Twain adquirió habilidades similares a las de Flash y se convirtió en un archienemigo para Barry Allen, el Flash de la Era de Plata. Twain adoptó el nombre de Profesor Zoom y se autodenominó Flash Reverso. En esta línea de tiempo modificada por la paradoja, Aquaman y Wonder Woman están en guerra perpetua, lo que ha llevado a la destrucción de gran parte del mundo. Barry se encuentra con Thomas Wayne, quien se convierte en su aliado en su búsqueda por restaurar la línea temporal original. A medida que la trama se desarrolla, se revela que el responsable de esta realidad alterna es el propio Barry, quien viajó en el tiempo para salvar a su madre.
y sin saberlo creó una línea temporal alternativa en la que nada es como debería ser. Con la ayuda de Batman y otros héroes, Barry debe corregir su error y restaurar la línea temporal original antes de que sea demasiado tarde. Barry Allen enfrenta la responsabilidad por sus acciones y debe encontrar el coraje para rectificar los errores que ha cometido. Flashpoint no solo ofrece una trama emocionante y llena de acción, sino que también plantea cuestiones profundas sobre la importancia de las decisiones y las consecuencias buenas o malas que pueden surgir. Algunos de los héroes que ayudan a Flash en la batalla, además del Batman de Thomas Wayne, son Cyborg, Victor Stone. Se convierte en un miembro clave de la Resistencia, utilizando sus habilidades para ayudar a Flash en su misión. Capitán Thunder. En esta realidad alternativa, Billy Batson, el niño que se transforma en el héroe Shazam, no tiene poderes. Sin embargo, cuando se pronuncia el nombre Capitán Thunder, Billy se fusiona con un grupo de adolescentes que representan los poderes de los antiguos dioses de la mitología. Juntos forman una poderosa entidad que se une a Flash para luchar contra los villanos. Grifter. Cold Cash, también conocido como Grifter, es un experto en combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas. En Flashpoint se une a Flash para ayudar a la batalla contra los villanos y la restauración de la línea temporal original. Superman. En esta realidad alternativa, Superman no fue encontrado por los Kent y es mantenido prisionero por el gobierno de Estados Unidos. Aunque inicialmente se muestra renuente a unirse a la lucha, finalmente se une a Flash y a los demás héroes para enfrentar las amenazas y ayudar a restaurar el orden. En el acto final se libra una batalla épica entre Barry y su enemigo mortal Reverse Flash, llena de acción, golpes y super velocidad, pero Reverse Flash termina siendo más rápido y fuerte que Flash, el cual lleva la peor parte de la pelea. Entonces, justo en el momento en que Reverse Flash iba a eliminar a Barry, con la estocada final aparece Batman de Thomas Wayne y como ya todos sabemos, este Batman elimina primero y pregunta después. Gracias a la rápida acción de Batman, Flash sale vivo de la ecuación, reuniendo la cantidad de Speed Force necesaria y puede regresar a su línea temporal. Luego Barry le cuenta al Batman de Bruce Wayne todo lo que había pasado y le entrega una carta de su padre. Este evento del cómic tuvo un impacto significativo en el universo DC Comics, ya que condujo al reinicio de la línea temporal conocido como The New 52 o el Nuevo 52. Este reinicio ofreció una oportunidad para reimaginar a los personajes y representar nuevas historias que cautivaron a los lectores. La popularidad de Flashpoint ha trascendido los cómics y ha llegado a otros medios como películas animadas y series de televisión. La adaptación titulada Justice League Flashpoint Paradox captura la esencia de la historia original, llevando a los espectadores a un viaje lleno de giros y sorpresas. Sumérgete en esta emocionante saga y descubre por qué Flash es uno de los héroes más queridos y emblemáticos de DC Comics. Prepárate para vivir una experiencia electrizante a través del tiempo con Flashpoint. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Recuerda seguir desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.